en 2018, se fundó el primer núcleo, el primer comité Lula Libre de España, y creo hasta, no sé si de Europa o del exterior, de España desde luego. Este comité estaba vinculado al núcleo del PT Madrid, bajo la coordinación de mi compañera Edine. Por favor, levántate y pido un aplauso a mi compañera. Y en este día que se fundó este núcleo, este comité, perdón, estaba aquí por Madrid también un compañero de nuestro partido, Partido de los Trabajadores, y estuvo presente en la fundación de este comité. Y este compañero es Carlos Micael, que está aquí en la mesa. Es un amigo, está de paso, y le invité para ser parte de este acto. Bueno, buenas noches. Es un gusto coincidir el 25 de abril en la península ibérica. Y me refiero a la península ibérica por todo lo que hemos comentado desde el primer ponente sobre la contemporaneidad de dictaduras. Cuando escuchaba ahorita que los dictadores de Portugal fugieran a Brasil, mi memoria me llevaba también al tiempo de la colonia, cuando Juan VI se fue huyendo de Napoleón para Brasil y se trasladó la capital de la corona a Río de Janeiro, fundando la ciudad de Río de Janeiro, huyendo también con riquezas, con el dinero, con el poder, y planteando allá lo que llamaran de un imperio común entre Brasil y Algarves, como llamaban entonces la corona de Portugal, por la familia que se unía desde entonces. Esto me ha llevado también a pronunciarme que coincidió la huida de los dictadores con la dictadura brasileña, y 3 años más tarde hemos vivido el periodo más trágico de la dictadura brasileña, de 1979, el periodo más violento, acogiendo los generales dictadores. Esto se pasó en otros periodos también, como nazis que huyeron a Brasil, como de Italia, ¿no? Los fascistas, que mantienen hoy núcleos nazis y fascistas, sobre todo en el sur del país. Y no es por otra razón que cuando mencionaba aquí Ildefonso el título del libro, Impunidad y Derecho a la Memoria, este es un tema muy caro a cada brasileño y brasileña en este momento que estamos acá, justamente. Pensábamos, yo en el 1976 estaba en el 8º año de estudios, en la primaria, como llamábamos en Brasil, y no conocíamos nada de la dictadura. Los libros en la escuela no lo pronunciaban dictadura. Quizás sabíamos más de Guinea, Mozambique, Angola, Nicaragua, El Salvador, que de la misma historia de Brasil. Esto nos lleva a tener en cuenta el significado del 25 de abril, que se renova ahora con 51 años, a tener una mirada hacia la historia distinta de las miradas oficiales de turno, o románticas, como mencionaba aquí Ildefonso.
Y por ello, la narrativa de Gisela, que en portugués falamos así, es fundamental porque es una mirada desde abajo, desde el sur, desde el viviente en las colonias y su realidad violenta, de la sangre usurpada, de los asesinatos continuados, y que el mismo portugués, al vivir ahí, empieza a comprender distintamente su función militar incluso. Y esta otra mirada desde el sur es una mirada que también ha iluminado otras lecturas de varias revoluciones, de procesos revolucionarios que intentan poner este nombre. Mira que la dictadura militar en Brasil se llamaba Revolución de 64. Hasta 1988 aprendíamos que era una revolución militar en contra de la gente, justo después del periodo de la Segunda Guerra y para conservar los intereses capitalistas del norte, pero sobre todo una mirada nazi-fascista de la exploración del mundo, de las capacidades de las gentes y del impedimento de organizaciones populares, civiles, de trabajadores, de obreros, que fueran constituidas a partir de la proclamación y la reivindicación constante por ampliar derechos. Derechos no son compatibles con regímenes autoritarios. Es absolutamente incompatible uno y otro. Y esto significa que a cada tiempo que afirmamos la necesidad por demandar derechos en la calle, en los barrios, en las comunidades, en los sindicatos, aunque hoy los sindicatos están muy convalidos. En las calles, por ahora, cuando comentábamos antes, por el tema de vivienda y de los espacios libres para los niños aquí en los barrios, ¿no? Los hijos y hijas de españoles y españolas y de inmigrantes. Al final, Quiera Cabral, invasor de las tierras milenarias de los pueblos originarios en la llamada Tierra de Santa Cruz, que después pusieron el nombre de Brasil, o desde Centroamérica abajo hasta el fin del mundo, como decía el Papa Francisco fallecido, ¿no? Que lo han sacado Papa desde el fin del mundo, de Argentina, hijo y nieto de inmigrantes. Y cuando me comentaba, porque estamos hace 3 semanas, ¿no? En un grupo de WhatsApp por el partido donde René se ingresó hace poco, me coincidió y le dije, mira, voy a estar en Madrid de paso por un poco más de una semana. Y me ha dicho, estamos en una tarea de Firmes. Yo me preguntaba, ¿qué es Firmes? ¿Es una federación? Es un colectivo de colectivos. Que se llama la sigla Firmes, Federación Internacional de Resistencia Migrante en España. De Resistencia Migrante en España. Eso nos llama la atención, que somos migrantes. ¿Quién define los territorios, los límites, las barreras, las tasas? ¿Quién define los papeles, como llama, pasaportes? ¿Y por qué el tema de migrantes hacia el norte y ahora también llega al sur es un tema tan caliente? ¿Por qué razón? Y nos decía Gisela, no será por la piel, por el color. Aunque el racismo sí existe y lo sabemos. Los latinos lo sabemos muy bien lo que significa. Muy bien. ¿Dónde vamos? Sea aquí, en Europa, sea allá, en América, quizás un poquito menos en Asia. Pero lo sabemos. Y también lo sabemos que no es un tema solo de la piel, sino del dominio, del poder
de la riqueza, de la propiedad. Y para salvar el régimen de propiedad privada de los medios, los acuerdos se hacen por arriba, aunque siempre quien garantiza la práctica democrática y alguna solidez democrática es el pueblo. Y por ello la señora que preparaba una fiesta que no se pudiera realizar allí en Portugal y que tenía preparados los claveles para la fiesta, por el tema de suspender todos los servicios con el aviso militar de que se pasaría, esta señora tuvo la sensibilidad. Cuando escuchó los primeros batidos de la marcha militar, que es el ritmo del canto que habría el video que hemos escuchado, se le vino la idea de poner los claveles que tenía preparado a la fiesta sobre las armas de los militares. Y la gente tomó las calles. Y esto ha sido fundamental para que la revolución tuviera algún destino más allá de la victoria de jefes militares, de una revolta. Y Salazar y Caetano, aunque preservados en su vida, ¿no? Y después con otros compañeros, Caetano huyó con dinero, con plata, con todo, la historia no quedó contada solo por los que tenían armas y postos militares, títulos, sino se quedó en la memoria de la gente. Y es esta gente que hoy por la madrugada ocupaba la calle de Lisboa para entonar el mismo himno. Y se veían muchísimos jóvenes. Las escenas que hoy las televisiones de aquí, de España, han presentado por la madrugada lisboeta, apuntaban miles y miles de jóvenes en las calles. Y los comentarios en las redes de los fascistas de hoy es que esta gente estaba manipulada por el izquierdismo de las universidades y de los coles, donde nosotros, maestra René, nos hemos encargado de hacer doctrina, no de conocer historia, no de tener conciencia crítica, no de conceder la capacidad de generar derechos. Y que esto es profundamente humano. Generar derechos es humano. Es hacer humana la convivencia. Por ello, estar hoy aquí, no estaba preparado para hablar, lo he dicho a René, mira, no estoy por representar a nadie. Pero que sí, quiero decirles que hoy por hoy en Brasil nos cuesta mucho no haber tenido en los cambios de transición de la dictadura a la democracia entre el 85 y el 88, el debate fundamental de memoria, verdad, justicia y reparación. Y por ello, al 8 de enero del 2023, una semana después de Lula volver a la presidencia, elegido por el pueblo, por el voto popular, se intentó un golpe de Estado tomando los predios, los edificios de los tres poderes en la capital federal. Y por poco, muy poco, estaba diseñado un decreto que llama en Brasil de ley delegada de orden. Y por esta ley los militares tomarían toda la tarea de seguridad del país. Esto significaba una contraseña, ¿está correcto? Que se llama una contraseña para manejar otro golpe. Antes
al día del 7 de diciembre, víspera del diplomado del resultado electoral de Lula presidente en el Tribunal Superior Electoral, han intentado una explosión en el aeropuerto de Brasilia, en la sede de la Policía Federal y en una gasolinera frente al hotel donde estaba Lula. Y hace 2 meses se descubrió un plan llamado Cuchillo Verde Amarillo, Cuchillo, para asesinar Lula, el vicepresidente Alckmin y el entonces presidente de la Corte Electoral, Alexandre Moraes, que es un juez magistrado de la Suprema Corte hoy. Frente a la descubierta de estos planes estaban involucrados muchos jefes militares, algunos de ellos ya jubilados, no sé si aquí se llama en reserva, en Brasil se llama reserva, igual. Otros aún comandantes de cuarteles, de fuerzas militares, estaban todos ya planificados para volver al poder con este señor que hoy está bajo el juicio de la Suprema Corte llamado Bolsonaro, que ha disputado las elecciones, que ha levantado muchas dudas sobre el proceso electoral, que ha manejado y aún hoy maneja muchísima gente a través de las redes sociales, por fake news y por todo lo que se pueda imaginar, de recursos tecnológicos, manejar las opiniones para decir que nosotros, los comunistas, los izquierdopatas, como nos tratan allá, no tenemos un proyecto de nación que incluya a la gente. Y claro, las primeras víctimas que eligen son mujeres, que deben ser, no sé si esta palabra existe en español, trofeos. ¿Sí? Las mujeres trofeos son como los premios de los varones y por tanto su propiedad y propiedad de sus méritos, de los hombres. No son gente, no son personas. No tienen por qué tener libertad. No tienen por razón buscar derechos. No tienen necesidad de educarse hasta el nivel superior. Tampoco pelearse en la política, ocupar poder, coordinar un núcleo, presidir una federación. Mira, ¿por qué mujeres? Pensábamos que esto estaba en el milenio pasado, pero Gisela, esto está presente fraccionando nuestra sociedad casi a medio. Las últimas encuestas de opinión que hace 3 semanas se divulgaron en Brasil ponen esta gente con más de una tercera parte de la población a su favor. Y entre ellos, mujeres, jóvenes y pobres, empobrecidos. Los emprendedores del trabajo precarizado, de las plataformas que no tienen derechos, no tienen salario, no tienen seguridad, pero les dicen, no tienen patrón, viven por su cuenta. ¿Y de qué modo viven? ¿Y por cuánto viven? ¿Y para qué viven? ¿A qué se destinan? ¿Por qué derechos pelean? ¿Por qué ilusión buscan al cotidiano tener más vida, más humanidad, más respeto, más movilización, más ruido en la calle, en cuanto su dignidad no esté respetada y elevada a la condición de dignidad humana de todos y de todas, hermanos y hermanas, como decía Gisela. Entonces, mis queridos compañeros y compañeras, migrantes, españoles, portugueses, de Guinea,
angolanos, peruanos, bolivianos, colombianos, nicaragüenses, hondureños, paraguayos, las paraguayas, ¿no? Las paraguayas, Ecuador, que estamos aquí en este 25 de abril. Los claveles nos convocan a seguir adelante, peleando por dignidad, por respeto, por derecho, cualquiera que sea la longitud o la latitud de nuestra ubicación, cualquiera que sea el código postal que nos tengan para remitir correspondencias o cartas, la igual dignidad de que nos ponen humanos. Y es por ella que la historia sigue y sigue cambiando. Cambia, todo cambia. ¿Y por qué cambia? Estamos aquí para celebrar con firmes este 25 de abril. Yo quisiera traer un abrazo de Lula, pero no tengo la autorización de hacerlo, pero seguro que sí, que si Lula, que ahora está en Roma, supiera que nosotros estábamos aquí, en este barrio, con inmigrantes de varias partes, frente a los colonizadores iberoamericanos de siglos y siglos y siglos, seguramente nos diría: sigan la pelea, la lucha, la vida, hasta la victoria siempre. Por favor, qué bonito, ¿verdad? Hemos tenido una clase de historia, ¿no? Desde tres prismas, desde tres que fueron nuestros ponentes. Ahora vamos a pasar a una segunda parte. Bueno, nosotros llevamos 2 horas ya tenemos que encerrar, ¿no? ¿Hay alguien que quiere hablar una cosita? Último compañero. ¿Te presentas, compañero? Sí. Venga. Algunos me conocen porque saben que Yo te conozco. soy muy pesado. A ver, primero pido disculpas a todos por tomar la palabra. No. Segundo, estoy muy agradecido de estar aquí celebrando ni más ni menos el 25 de abril de los claveles. Pero hay una cosa que me sorprende mucho, y no lo digo con ánimo de criticar, sino como una especie de pregunta. Es que cuando se habla de Brasil, no se cite nunca al hombre y al equipo de personas que estaban con él, que más hizo para que desapareciera la falta de alfabetización de los pueblos, que es Freire. Entonces me sorprende que no se hable de Freire, porque ante mi sorpresa, allí donde iba Freire, se producía un golpe de Estado contra el país que lo acogía. De hecho, el golpe de Estado de Brasil, si se estudia despacito, y supongo que los brasileños lo conocen mejor que yo, no pretendo dar lecciones, todo lo contrario, tuvo bastante que ver con el plan de alfabetización de Paulo Freire. Paulo Freire, después del golpe de Estado de Brasil, se tiene que refugiar en Chile. ¡Oh, casualidad! También a Allende lo mataron. Aplicaron otra cosa de la que noto que no se habla, que es el método Yakarta. Pero luego, para mi sorpresa, eso ya me ha pasado en mi país, en España. Conozco de golpe, en los años ya 90 o más, a un chaval que era familia de un misionero, que había estado en Burkina Faso. ¡Oh, casualidad! Resulta que Sankara estaba aplicando las metodologías de Freire para alfabetizar a su pueblo y para dar la voz a las mujeres. Ambas cosas se ve que le preocuparon mucho a los del método Yakarta y se cargaron a Sankara. Entonces, disculpadme, compañeros, creo que la revolución que tienen que hacer nuestros nietos, que yo ya soy muy viejo, tiene muchísimo que ver con la educación. Mi opinión, y ya termino, es que el golpe de Estado contra nuestra república aquí fue también por algunos y algunas a los que no hacemos, como se dice, reparación, que son los maestros y maestras republicanos. Aquellos les incordiaban mucho a nuestros poderosos propietarios de entonces, y bien asesorados por los nazis capitalistones, vinieron
a por la República, por muchas cosas, pero probablemente las que más daño le hacían era que mis abuelos estaban aprendiendo demasiado deprisa. Era eso lo que quería decir y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solo voy a cerrar, pero ya que el compañero dijo de Paulo Freire, os quiero decir que si miráis el cartel, primero tiene Colombia Humana aquí abajo, Colombia Humana, y luego hay un cartel que pone Nova Primavera y tiene el símbolo del PT. Este cartel es del Núcleo de Vivencias, Estudios y Luchas del PT en España, que está vinculado a la Secretaría de Formación del partido. Y aquí está el cartelito. Nosotros tenemos el certificado que lo firmó el presidente Lula cuando vino, y es un proyecto freiriano. Nova Primavera es un proyecto freiriano del Partido de los Trabajadores. Así que muchas gracias, porque así me dio oportunidad de hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La foto de familia.